Buenos días a todos. Hoy jueves 23 de septiembre vamos a terminar la lectura de Cómo suprimir las preocupaciones y disfrutar de la vida de Dale Carnegie. Ha sido una lectura muy densa, muy interesante y hoy vamos a terminar los 31 relatos del final del libro. Yo soy Gino Carpentieri y estamos conectados desde la plataforma de TGU, de Toga United, y vamos a empezar con la lectura del día de hoy. Ahora busco la luz verde por Joseph Cotter. Desde mi infancia, a lo largo de mi juventud y de mi vida de adulto, he sido un profesional de la preocupación. Mis preocupaciones eran muchas y variadas. Algunas eran reales, la mayoría eran imaginarias. En raras ocasiones me encontraba sin nada de qué preocuparme y entonces me preocupaba por el temor de haber olvidado algo importante. Al fin, hace 2 años, inicié un nuevo modo de vida. Esto exigió que hiciera una autoanálisis de mis fallos y unas pocas virtudes, un inventario moral exhaustivo y valiente de mí mismo. El resultado fue que sacó a la superficie con toda claridad cuál era la causa de tanta preocupación. El hecho era que no podía vivir el presente, me angustiaban los errores del ayer y me atemorizaba el futuro. Me repetían una y otra vez que hoy es el mañana por el que me preocupé ayer, pero eso no me servía de nada. Me aconsejaban que viviera según un programa de 24 horas. Me decían que hoy era el único día sobre el cual podía ejercer algún control y que debía aprovechar al máximo mi oportunidad día a día. Me decían que si lo hacía estaría tan ocupado que no me quedaría tiempo para preocuparme por cualquier otro día, pasado o futuro. Ese consejo era lógico, pero me resultaba muy difícil poner en práctica esas ideas. De pronto una luz surgió de la oscuridad. Encontré la respuesta. ¿Y dónde creen ustedes que la encontré? En el andén de una estación de tren a las 7 de la tarde del 31 de marzo de 1945. Fue una hora muy importante para mí, por eso la recuerdo con tanta claridad. Estábamos despidiendo a unos amigos que iban a viajar a The City of Los Angeles, un tren expreso de regreso de sus vacaciones. La guerra aún continuaba. Ese año había muchedumbres por todas partes. En lugar de subir al tren con mi esposa, fui andando hacia la locomotora. Me quedé mirando la brillante máquina durante un minuto. Después miré hacia las vías y vi un enorme semáforo. Brillaba la luz amarilla. De pronto la luz cambió a un verde intenso. En ese instante, el maquinista empezó a hacer sonar la campana. Oí el familiar pasajeros al tren y en pocos segundos aquel enorme y lujoso tren empezó a salir de la estación para recorrer sus 2.300 millas de viaje. Mi mente empezó a trabajar, algo procuraba adquirir sentido en mí. Estaba experimentando un milagro y al fin lo vi todo claro. El maquinista me había dado la respuesta que buscaba. Iniciaba el largo viaje rigiéndose solo por aquella luz verde. De haber estado en su lugar, yo habría querido ver eh, de- eh, todas las luces del viaje entero. Imposible, desde luego, pero eso era exactamente lo que trataba de hacer con mi propia vida. Permanecer inmóvil en la estación, sin ir a ninguna parte, porque me esforzaba demasiado por saber lo que me aguardaba el camino. Mm, Mis pensamientos seguían fluyendo. Ese maquinista no tenía que preocuparse por los problemas que pudieran surgir unas millas adelante. Quizá habría algunas paradas, algunas demoras, pero no estaban para eso los sistemas de señales. Luces amarillas, reducir la velocidad y no impacientarse. Luces rojas, peligro serio, detenerse. Esto es lo que daba seguridad a los viajeros en el tren. Un buen sistema de señales. Me pregunté por qué no disponía de un buen sistema de señales para mi vida. La respuesta fue que sí que lo tenía. Dios me lo había dado. Él lo controla, o sea que tiene que ser infalible. Empecé a buscar una luz verde. ¿Dónde podía encontrarla? Bueno, si Dios había creado las luces verdes, ¿por qué no preguntárselo a Él? Y eso fue lo que hice. Y ahora,
Mediante mis oraciones de cada mañana encuentro mi luz verde para ese día. De vez en cuando también me encuentro con luces amarillas que me dicen que reduzca la velocidad y a veces luces rojas que me detienen antes de que me estrelle. No más preocupaciones para mí desde aquel día, hace 2 años cuando hice este descubrimiento. Durante estos 2 años, más de 700 luces verdes han brillado para mí y el viaje por la vida es mucho más fácil sin la preocupación de cuál será el color, de la próxima luz que se encienda. Sea cual fuera el color que tenga, yo sabré lo que hay de hacer. Cómo Rockefeller vivió con tiempo prestado durante 45 años. El viejo John Rockefeller había acumulado su primer millón a la edad de 33 años. A la edad de 43 años se había edificado el mayor monopolio que el mundo ha conocido, la gran Standard Oil Company. Pero, ¿dónde estaba a los 53 años? La preocupación lo había vencido. La preocupación y la vida de tensiones habían quebrantado ya su salud. A los 53 años parecía una momia, según dice John Winkler, uno de sus biógrafos. A los 53 años, Rockefeller fue atacado por desconcertantes enfermedades del aparato digestivo que le hicieron perder el cabello, incluso las pestañas, dejándole tan solo con una fina línea en las cejas. Tan grave era su estado, dice Winkler, que durante un tiempo solo se alimentaba de leche humana. Según los médicos, padecía alopecia, una forma de calvicie que tiene frecuentemente origen nervioso. El aspecto de Rockefeller, que era tan impresionante con aquel cráneo desnudo que tenía que usar un gorro. Más tarde, hizo que le fabricaran pelucas a $500 cada una y durante el resto de su vida utilizó esas pelucas plateadas. Originalmente Rockefeller había sido bendecido con una constitución de hierro. Creado en una granja en un tiempo, había exhibido unos hombros anchos, un porte erecto y un andar brilloso y ágil. Sin embargo, con solo 53 años, cuando la mayoría de hombres están en lo mejor de la vida, los hombros se le habían hundido y arrastraba los pies al caminar. Cuando se miraba a un espejo, dice John Finn, otro de sus biógrafos, veía un hombre viejo. El trabajo incesante, la continua preocupación, los abusos, las noches sin dormir y la falta de ejercicio y descanso se habían cobrado su precio y lo habían puesto de rodillas. Ahora era el hombre más rico del mundo, pero tenía que someterse a una dieta que un mendigo hubiera despreciado. Sus ingresos en aquel entonces eran de $1,000,000 semanales, pero con $2 a la semana se habría pagado toda la comida que podía tomar. Leche acidulada y unas cuantas galletas eran todo lo que los médicos le permitían. Su piel había perdido el color y parecía un viejo pergamino tirante sobre sus huesos. Y solo los cuidados médicos, los mejores que el dinero podía pagar, impedían que muriera a la edad de 53 años. ¿Qué había sucedido? La preocupación, las emociones, la presión alta y la vida de tensión. El hombre se llevó literalmente al borde de la tumba. Incluso a los 23 años, Rockefeller perseguía ya su meta con tan sombría determinación que, según lo que lo conocían, nada iluminaba su semblante salvo la noticia de que había hecho un buen negocio. Cuando obtenía grandes beneficios, efectuaba una especie de danza guerrera, tiraba el sombrero al suelo e iniciaba una serie de contorsiones. Pero si perdía dinero, se ponía enfermo. En una ocasión envió $40,000 de grano a través de los grandes lagos, sin seguro. Costaba demasiado, $150. Aquella noche hubo una violenta tormenta en el lago Erie. Rockefeller se preocupó tanto por la posible pérdida del cargamento que cuando su socio George Gardner llegó a la oficina por la mañana, lo encontró allí paseando arriba y abajo. Rápido, dijo con voz trémula, a ver, a ver si aún podemos contratar un seguro ahora antes que sea demasiado tarde. Gardner fue corriendo y contrató el seguro, pero cuando regresó al despacho encontró a John en un estado de nervios aún peor. Había llegado un telegrama. La carga había sido descargada sin daños debido a la tormenta. Y Rockefeller se puso más enfermo que antes porque había perdido
$150. Estaba tan enfermo que tuvo que irse a casa y meterse en cama. Piénsenlo. En aquel momento la empresa estaba haciendo un negocio bruto de $500,000 al año. No obstante, se puso tan enfermo por $150 que tuvo que meterse en cama. No tenía tiempo para divertirse, ni para distraerse, ni para nada que no fuera hacer dinero y dar clase en la escuela dominical. Cuando su socio, George Gardner, junto con otros 3 amigos suyos, compró por $2,000 un yate de segunda mano, John quedó horrorizado y se negó a salir a navegar en él. Un sábado por la tarde, Gardner lo encontró trabajando en el despacho y le dijo: anda, vamos John, vamos a dar una vuelta en el yate, te sentará bien, olvídate de los negocios, diviértete un poco. John lo miró enfurecido. George Gardner dijo: eres el hombre más derrochador que he conocido. Estás dañando tu imagen y tu crédito ante los bancos y también mi imagen. Antes, antes de darnos cuenta nos habrás arruinado a los dos. No, no subiré a tu yate. No quiero ni verlo. Y continuó trabajando en la oficina toda la tarde del sábado. La misma falta de sentido del humor, la misma ausencia de sentido de la perspectiva caracterizaron a John a lo largo de toda su carrera en los negocios. Años más tarde diría: nunca me he ido a dormir por la noche sin recordarme que mi éxito podía ser solo transitorio. Con millones a su disposición, nunca se iba a dormir sin preocuparse por perder su fortuna. No es de extrañar que la preocupación arruinara su salud. No tenía tiempo para las diversiones o los entretenimientos. No iba nunca al teatro, nunca jugaba a las cartas, nunca iba a fiestas. Como digo Mark Hanna, aquel hombre estaba loco por el dinero, cuerdo en cualquier otro aspecto, pero loco por el dinero. Rockefeller le había confesado una vez a un vecino de Cleveland, Ohio, que deseaba que lo quisieran. Sin embargo, era tan frío y desconfiado que a pocas personas le gustaba siquiera. Morgan se negó a hacer cualquier tipo de negocios con él. No me gusta ese hombre, digo con un bufido. No quiero tener ningún trato con él. El propio hermano de Rockefeller lo odiaba tanto que hizo retirar los cuerpos de sus hijos de la sepultura familiar. Nadie de mi sangre, dijo, descansará jamás en tierra controlada por John. Los empleados y los socios de Rockefeller vivían en santo temor de él, y la ironía es que él les tenía miedo a ellos, tenía miedo de que hablaran fuera de la oficina y revelaran sus secretos. Tenía tan poca fe en la naturaleza humana que en una ocasión, cuando firmó un contrato por 10 años con un refinador independiente, le hizo prometer que no diría nada del asunto a nadie, ni a su propia esposa. Mantén la boca cerrada y ocúpate de tu negocio. Este era su lema. Entonces, en el cenit de su prosperidad, con el oro entrando en sus cofres como dorada y lava líquida del Vesubio, su mundo privado se derrumbó. Libros y periódicos denunciaron las actividades propias de un señor feudal ladrón de la Standard Oil Company, bonificaciones secretas con los ferrocarriles, el implacable aplastamiento de sus rivales. En los campos petrolíferos de Pensilvania, Joe Rockefeller era la persona más odiada de la tierra. Fue ahorcado en efigie por los hombres que había aplastado. Muchos de ellos ansiaban ponerle una soga alrededor de su reseco cuello y colgarlo de una rama. Llegaban a su oficina carta vomitando fuego y azufre y amenazándolo de muerte. Contrató guardaespaldas para impedir que sus enemigos lo mataran. Se esforzó por no hacer caso de ese ciclón de odio. En una ocasión digo cínicamente: pueden golpearme e insultarme siempre que me dejen hacer las cosas a mi manera. Pero descubrió que, después de todo, era humano. No pudo soportar el odio y la preocupación. Su salud comenzó a quebrantarse. Estaba aturdido y desconcertado ante ese nuevo enemigo, la enfermedad que lo atacaba desde dentro. En un principio ocultó sus indisposiciones e intentó rechazar la idea de que estaba enfermo, pero el insomnio, la indigestión y la pérdida del cabello, todos ellos síntomas físicos de la preocupación y el derrumbamiento, no podían negarse. Finalmente los médicos le dijeron la terrible verdad: tenía que optar, su dinero y sus preocupaciones o su vida.
Le previnieron que tenía que retirarse o morir. Se retiró. Pero antes de retirarse, la preocupación, la codicia y el miedo habían causado estragos en su salud. Cuando Ida Torbell, la más famosa biógrafa de Estados Unidos, lo vio, quedó aterrada y escribió: había en su rostro una edad aterradora. Es el hombre más viejo que he visto jamás. Viejo. Rockefeller era entonces varios años más joven que el general MacArthur cuando recuperó las Filipinas, pero era tal la ruina física que Ida Tarbell lo compadeció. La escritora trabajaba entonces en un enérgico libro que condenaba la Standard Oil y todo cuanto representaba. Con toda certeza, no tenía ningún motivo para amar al hombre que había construido aquel pulpo. No obstante, cuando vio a John Rockefeller dando clase en la escuela dominical, buscando ansiosamente una expresión cordial en los rostros que lo rodeaban, tuve un sentimiento que no había esperado y que se intensificó con el tiempo. Me dio lástima. No conozco compañero más terrible que el miedo. Cuando los médicos acometieron la tarea de salvar la vida de Rockefeller, le fijaron tres normas que él obedecería al pie de la letra el resto de su vida. Son estas. Primera norma, evite las preocupaciones. No se preocupa nunca por nada, bajo ninguna circunstancia. Segunda norma, relájese y haga mucho ejercicio moderado al aire libre. Tercera norma, vigile su dieta. Deje de comer siempre cuando aún tenga un poco de hambre. John Rockefeller se atuvo a esas normas y es probable que así salvara la vida. Se retiró, aprendió a jugar al golf, trabajaba en el jardín, hablaba con los vecinos, jugaba a diversos juegos, cantaba. Pero además hizo algo más. Durante los días de tortura y las noches de insomnio, dice Winkler, John tuvo tiempo para reflexionar. Empezó a pensar en los demás. Por una vez dejó de pensar en cuánto dinero podía conseguir y empezó a preguntarse cuánta felicidad humana se podía comprar con ese dinero. En pocas palabras, Rockefeller empezó ahora a regalar sus millones. Al principio la cosa no fue fácil. Cuando ofreció dinero para una iglesia, desde los púlpitos de todo el país se levantó un clamor diciendo que aquel era dinero manchado, pero continuó dando. Se enteró de que una modesta universidad a orilla del lago Michigan iba a cerrar debido a una hipoteca. Acudió al rescate, vertió millones en aquella universidad y edificó ahora la ahora mundialmente famosa Universidad de Chicago. Trató de ayudar a los negros, dio dinero a universidades negras como el Tuskegee College, donde hacían falta fondos para continuar los trabajos de George Washington Carver. Ayudó a luchar contra la lombriz intestinal. Cuando el doctor Charles Stills, la máxima autoridad en la materia, le dijo, 50 centavos de medicamentos curarían a un hombre de esta enfermedad que causa estragos en el sur. Pero ¿quién dará esos 50 centavos? Rockefeller los dio. Gastó millones en combatir la lombriz intestinal y libró el sur de esta terrible plaga. Y fue todavía más lejos. Estableció una gran fundación internacional, la Fundación Rockefeller, destinada a combatir la enfermedad y la ignorancia en todo el mundo. Hablo con emoción de esto, porque quizá deba mi vida a la Fundación Rockefeller. Recuerdo muy bien cuando estaba en China en 1932 y el cólera arrasaba Pekín. Los campesinos chinos morían como moscas. No obstante, en medio de todo ese horror, pudimos acudir al Centro Médico Rockefeller para que nos vacunaran contra la epidemia. Tanto los chinos como los extranjeros podían hacerlo. Y fue entonces cuando empecé a comprender lo que los millones de Rockefeller hacían por el mundo entero. Nunca antes en la historia ha habido nada ni remotamente parecido a la Fundación Rockefeller. Es algo único. Rockefeller sabía que en el mundo entero hay hombres con grandes miras que inician nobles movimientos. Se emprenden investigaciones, se fundan universidades, los doctores luchan por combatir una enfermedad, pero con harta frecuencia toda esta tarea se ve interrumpida por la falta de fondos. John resolvió ayudar a esos pioneros de la humanidad, no hacerse cargo de ellos, sino darles dinero para ayudarles a que se ayudaran a sí mismos.
Hoy, ustedes y yo podemos estar agradecidos a Rockefeller por los milagros de la penicilina y por docenas de otros descubrimientos que su dinero ayudó a financiar. Podemos darle gracias porque nuestros hijos ya no corren el riesgo de morir de meningitis, enfermedad que solía matar a 4 de cada 5. Y podemos darle gracias por los avances que hemos conseguido contra la malaria y la tuberculosis, la gripe asiática y la difterita y muchas otras enfermedades que aún hoy azotan el mundo. ¿Y qué decir del mismo Rockefeller? Cuando regaló su dinero, ¿consiguió la paz de espíritu? Sí, finalmente quedó satisfecho. Si el público piensa que después de 1900 continuaba obsesionado por los ataques contra la Standard Oil, dice Alan Nevins, está completamente equivocado. Rockefeller era feliz. Había cambiado tan completamente que no se preocupaba en absoluto. En realidad, se negó a perder ni una sola noche de sueño cuando se vio obligado a aceptar la mayor derrota de su carrera. Esta derrota se produjo cuando la empresa que había edificado la enorme Standard Oil fue condenada a pagar la mayor multa de la historia. Según el gobierno de los Estados Unidos, la Standard Oil era un monopolio que violaba directamente las leyes antimonopolistas. La batalla duró 5 años. Los mejores cerebros jurídicos del país libraron una lucha interminable en lo que fue entonces el juicio contencioso más prolongado de todos los tiempos. Pero la Standard Oil perdió. Cuando el juez Kennesaw Mountain Landis dictó sentencia, los abogados de la defensa permitieron que Rockefeller se lo tomara muy mal, pero no sabían hasta qué punto había cambiado. Aquella noche, uno de los abogados llamó por teléfono a John, le explicó la sentencia tan suavemente como pudo y a continuación le dijo con preocupación, espero que no dejará que esa sentencia lo afecte, señor Rockefeller. Espero que duerma bien esta noche. Y el viejo John con su voz cascada contestó desde el otro extremo de la línea. No se preocupe, señor Johnson. Tengo intención de dormir toda la noche y no deje que le afecte a usted tampoco. Buenas noches. Eso lo dijo el hombre que una vez había tenido que meterse en cama porque había perdido $150. Sí, hizo falta mucho tiempo para que John venciera a las preocupaciones. Se estaba muriendo a los 53 años, pero vivió hasta los 98. Me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo relajarme. Por Paul Samson. Hasta hace 6 meses me precipitaba por la vida a toda velocidad. Siempre, momento, siempre estaba tenso, nunca en cama. Cada noche llegaba del trabajo preocupado y exhausto por la fatiga nerviosa. ¿Por qué? Porque nadie me había dicho nunca, Paul te está matando. ¿Por qué no paras un poco? ¿Por qué no te tranquilizas? Me levantaba con prisas por las mañanas, desayunaba con prisas, me afeitaba con prisas. Iba en automóvil al trabajo como si temiera que el volante se me escapara volando por la ventanilla. Si no lo agarraba como si me fuera la vida en ello. Trabajaba con prisas, volvía con prisas a casa y por la noche trataba de dormirme con prisa. Acabé en tal estado que fui a Detroit a consultar a un famoso especialista en enfermedades nerviosas. Me dijo que debía tranquilizarme, que debía pensar en relajarme todo el tiempo. Cuando estaba trabajando, conduciendo, comiendo y tratando de quedarme dormido. Me dijo que me estaba suicidando lentamente porque no sabía cómo relajarme. Desde entonces practico la relajación. Cuando me voy a la cama por la noche no trato de dormirme hasta haber relajado conscientemente mi cuerpo y mi respiración. Ahora me despierto por la mañana descansado. Una gran mejora porque antes me despertaba cansado y tenso. Ahora me relajo cuando como y cuando como y cuando conduzco. Por supuesto, estoy alerta cuando conduzco, pero conduzco con la cabeza en lugar de con los nervios. El lugar más importante para relajarme es el trabajo. Varias veces al día dejo todo lo que estoy haciendo y hago un inventario de mí mismo para comprobar si estoy completamente relajado. Cuando el teléfono suena ahora, ya no lo agarro como si alguien estuviera tratando de llegar primero que yo. Y cuando alguien me habla, estoy tan relajado como un bebé dormido.
El resultado, la vida es mucho más placentera y agradable y me siento totalmente libre de la fatiga nerviosa y de las preocupaciones excesivas. Me ocurrió un verdadero milagro. La preocupación me había vencido por completo. Tenía la mente tan confusa que no veía el menor rayo de alegría en mi vida. Tenía los nervios tan tensos que no podía dormir por la noche ni tranquilizarme durante el día. Mis tres hijos, que eran pequeños, estaban viviendo muy separados unos de otros en casa de parientes. Mi marido, que acababa de volver del servicio militar, estaba en otra ciudad tratando de establecerse como abogado y yo sentía todas las inseguridades y temores del periodo de reajuste de la posguerra. Estaba amenazando la carrera de mi marido, los derechos naturales de mis hijos a tener una vida de familia normal y feliz. También estaba amenazando mi propia vida. Mi marido no encontraba casa y la única solución era construir una. Todo dependía de que yo me pusiera bien. Cuanta más cuenta me daba de ello y más me esforzaba, mayor era mi temor al fracaso. Entonces nació en mí el pánico a enfrentarse con cualquier responsabilidad y ya no confiaba en mí misma. Me sentía un fracaso total. En el peor momento, cuando ya no parecía haber ayuda para mí, mi madre hizo algo que nunca olvidaré ni dejaré de agradecer. Me empujó sin miramientos a volver a luchar. Me echó en cara que hubiera renunciado, que hubiera perdido el dominio de mis nervios y de mi mente. Me dijo que me rendía en vez de enfrentarme a la situación, que huía a la vida en lugar de vivirla. A partir de ese día empecé a luchar. Ese mismo fin de semana les dije a mis padres que podían volver a su casa porque estaba dispuesta a tomar las riendas e hice lo que parecía imposible en aquel momento. Me dejaron sola para cuidar de mis dos hijos, de mis dos hijos más pequeños. Empecé a dormir bien, a comer mejor y mi ánimo empezó a mejorar. Al cabo de una semana volvieron a visitarme y me encontraron cantando mientras planchaba. Tenía una sensación de bienestar porque había empezado a librar una batalla y la estaba ganando. Nunca olvidaré aquella lección. Si una situación le parece insuperable, enfréntese a ella, empiece a luchar y no se rinda. A partir de aquel momento me obligué a trabajar y me entregué por completo a mi trabajo. Finalmente, reuní a todos mis hijos y nos instalamos con mi marido en nuestro nuevo hogar. Resolví que llegaría a estarlo bastante bien como para dar a mi maravillosa familia una madre fuerte y feliz. Me absorbí haciendo planes para nuestras casas, planes para nuestros hijos, planes para mi esposo, planes para todo, excepto para mí. Estaba demasiado ocupada para pensar en mí misma y fue entonces cuando se produjo el auténtico milagro. Cada día me sentía más y más fuerte. Despertaba con la dicha del bienestar, la alegría del planear el nuevo día que tenía por delante, la dicha de vivir. Y aunque de vez en cuando aparecían días de depresión, especialmente cuando estaba cansada, me ordenaba no pensar o intentar razonar conmigo misma en esos días y gradualmente fueron siendo cada vez menos hasta que finalmente desaparecieron. Ahora, un año más tarde, tengo un esposo que ha triunfado y es muy feliz, una casa preciosa donde puedo trabajar 16 horas al día y tres niños sanos y felices. Y yo misma tengo paz mental. Cómo Benjamin Franklin venció la preocupación. Carta de Benjamin Franklin a Joseph Priestley, que, invitado a ocupar el puesto de bibliotecario para el conde de Shelburne, pidió consejo a Franklin. Este, en su carta, le explica su método para resolver problemas sin preocuparse. Londres, 19 de septiembre de 1772. Estimado señor, ante un asunto de tan gran importancia acerca del cual solicitáis mi consejo, no puedo, por falta de suficientes elementos de juicio, aconsejaros qué decidir, pero si os parece, os diré cómo. Cuando se presentan casos tan difíciles como el vuestro, son difíciles sobre todo porque mientras los analizamos no están presentes en nuestra mente a un mismo tiempo todas las razones en pro y en contra, sino que unas veces nos presentan
una y otras veces otras, mientras las primeras desaparecen de nuestra vista. De ahí las sucesivas resoluciones o actitudes que alternativamente prevalecen y la incertidumbre que nos deja perplejos. Para superar eso, mi sistema es trazar una línea para dividir en dos columnas, una hoja de papel. Sobre una de ellas escriba a favor y sobre la otra escriba en contra. Luego, durante 3 o 4 días de reflexión, escribo bajo los diferentes encabezamientos breves indicaciones de los diferentes motivos que en momentos diferentes se me ocurren en favor o en contra de una decisión. Cuando los he reunido todos ante mi vista, emprendo la tarea de sopesar su respectivo peso y cuando encuentro dos, uno de cada lado, que parecen iguales, la suprimo a los dos. Si encuentro una razón a favor equivalente a dos razones en contra, la suprimo a las tres. Si juzgo que dos motivos en contra equivalen a tres razones a favor, suprimo las cinco. Y procediendo así, a la larga, descubro cuál es el resultado final. Y si después de 1 o 2 días de considerarlo nuevamente, no sucede nada nuevo de importancia en cualquier de los dos lados, llego a una decisión en consecuencia. Y aunque el peso de las razones no puede calcularse con la precisión de las cantidades algébricas, no obstante, cuando cada una es así considerada por separado y comparativamente, y el conjunto se muestra ante mí, creo que puedo juzgar mejor y es menos probable que dé un paso imprudente. Y de hecho, he conseguido una gran utilidad de esa suerte de ecuación que podríamos llamar álgebra moral o prudencial. Deseando sinceramente que pueda decidir lo que es mejor, quedo, querido amigo, afectuosamente suyo, Ben Franklin. Estaba tan preocupada que no probé bocado durante 18 días por Catherine Holcomb Farmer. Hace 3 meses estaba tan preocupada que no dormí durante 4 días y 4 noches y no probé bocado durante 18 días. Hasta el olor de la comida me provocaba violentas náuseas. No encuentro palabras para describir la angustia mental que soporté. Me pregunto si en el infierno hay torturas peores que las que sobrellevé. Me sentía a punto de enloquecer o de morir. Sabía que era imposible seguir viviendo de aquel modo. El cambio decisivo en mi vida ocurrió el día en que me dieron un ejemplar de este libro. Durante los últimos 3 meses he vivido prácticamente con este libro, estudiando cada página, tratando con desesperación de encontrar un nuevo modo de vida. El cambio que se ha producido en mi perspectiva mental y en mi estabilidad emocional es casi increíble. Ahora soy capaz de soportar la lucha de cada día que pasa. Ahora me doy cuenta de que el pasado estaba a punto de enloquecer, no por los problemas diarios, sino por la amargura y la ansiedad, por algo que había pasado ayer o que yo tenía que pasar mañana. Pero ahora, cuando descubro que estoy empezando a preocuparme por algo, me detengo de inmediato e empiezo a aplicar algunos de los principios que he aprendido estudiando este libro. Si siento la tentación de angustiarme por algo que hay que hacer hoy, me pongo manos a la obra, lo hago inmediatamente y me lo saco de la cabeza. Cuando me enfrento a la clase de problemas que solían llevarme al borde de la locura, ahora procuro con toda la calma aplicar los 3 pasos descritos en el capítulo 2 de la primera parte. Primero, me pregunto qué es lo peor que pueda ocurrir. Segundo, trato de aceptarlo mentalmente. Tercero, me concentro en el problema y analizo cómo puedo hacer que mejore. Lo peor que mejore, lo peor que ya estoy dispuesto a aceptar, si es que he de hacerlo. Cuando descubro que estoy preocupándome por algo que no puedo cambiar y no quiero aceptar, me detengo en seco y repito esta pequeña plegaria. Dios, dame la serenidad para aceptar aquello que no puedo cambiar, el coraje para cambiar aquello que puedo alterar y la sabiduría para saber cuál es la diferencia. Desde que leí este libro estoy de verdad experimentando una nueva y gloriosa forma de vida. Y ya no dejo que la ansiedad destruya mi salud y mi felicidad. Ahora duermo 9 horas al día. Disfruto de la comida. Se ha levantado el velo que cubría mis ojos. Se ha abierto una puerta. Ahora veo y disfruto de la belleza del mundo que me rodea.
Ahora doy gracias a Dios por la vida y por el privilegio de vivir en un mundo tan maravilloso. Le sugiero que usted también lea ese libro, que lo tenga al lado de su cama, que subraye aquellas partes que tengan relación con sus problemas. Estúdialo, úselo, porque no es un libro de lectura en el sentido corriente. Está escrito como un libro guía que lleva a un nuevo modo de vida. Agradecimiento. Quiero dar las gracias a la señorita Villa Stills desde lo más profundo de mi corazón por todo lo que ha hecho para ayudarme en la preparación de ese libro y de cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Muy bien, amigos, hemos llegado al final de este libro increíble. Ha sido un viaje fantástico y como se dice al final, eso no es un libro de lectura, es un libro de estudio, así que les invito a todos a comprar su libro, a tenerlo a mano, a no dejarlo que, que se cubra de polvo en una estantería y de subrayar y leer los pasos que realmente le pueden servir día a día. Así que gracias por haberme acompañado el día de hoy y le deseo un feliz fin de semana. Un abrazo para todos. Chao, chao.